Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Vaya escenario político el de esta última semana, con partidos ya al interior en la definición de lo que serán sus candidaturas hacia el 2018. El día de hoy invitamos, y nos da un enorme gusto recibir, colaboradora de esta casa, editorialista del Financiero, la senadora Dolores Padierna, coordinadora del PRD en el Senado de la República. Bienvenida, Dolores, un gusto que esté con nosotros. El gusto es para mí. Agradezco infinitamente estar en su programa. Muchas gracias, muy gentil. Kiren Miret, muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo. Don Enrique Quintana, buenas noches. La agenda es amplia. Vamos a hacer un esfuerzo por no extendernos nosotros para que quien hable seas tú, Dolores, con el Frente, con los partidos, con el Senado, con tantas cosas. Pero quisiera empezar por esto que personalmente me desconcertó enormemente, una declaración tuya en torno a Venezuela y que ha causado reacciones y polémica. Algo relacionado. ¿Hiciste un viaje a Venezuela recientemente? No, y no he opinado nada. ¿Nada? ¿Por qué hay este comentario ahí en redes de que se te adjudica que tú dijiste que México debía seguir el modelo Venezuela? ¿Esto es falso? No he opinado sobre Venezuela. Traigo mi guión todavía a ver cuándo se aborda en el Senado el tema, pero el tema es muy importante. Venezuela está atravesando por una crisis muy profunda. Creo que Estados Unidos hace muy bien esa labor. Hay una oposición muy fortalecida y muy violenta. Y no ha habido un gobierno, el gobierno de Maduro, no está maduro para una crisis de esa naturaleza y creo que sus respuestas no han sido afortunadas. Pero el tema Venezuela en relación con México es muy preocupante porque cuando gobernó el PAN se ocupó una política exterior violatoria, digo yo, de los principios en política exterior que marca nuestra Carta Magna. Eso con Peña Nieto se empezó a corregir y ahora ver a Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, estar como candil de la calle y oscuridad de la casa, me parece muy desafortunado, porque eso es hacer una tarea que quiere Estados Unidos. Ni siquiera se molesta el secretario de Estados Unidos en venir, manda un subsecretario y pone al canciller de México a hacer la tarea que normalmente hace Estados Unidos. Entonces yo creo que a México le haría mucho bien respetar sus principios en materia de política exterior, de no injerencia en los asuntos de otra nación y pues la autodeterminación de los pueblos. ¿Te parece mal que la OEA aborde el tema, que lo discuta y que haga un señalamiento de por lo menos la búsqueda de un acuerdo o de eliminar la violencia en las calles? No me parece mal que lo aborde y creo que esos diálogos ayudan muchísimo a que los países también aprendan de otros, pero tampoco nos podemos poner de juez a señalar con el dedo a otra nación cuando esta, en materia de violación de derechos humanos, de economía y el tema que me digas, pues México no entrega buenas cuentas. Creo que hay que tener también una valoración de que México requiere del apoyo internacional y aprender de otras naciones para no cometer esos errores. ¿Hay intencionalidad política en atribuirte o a veces a otros personajes de la izquierda opiniones laudatorias respecto a Maduro, un régimen que, bueno, lo hemos estado viendo, por lo menos en sus acciones recientes, algunos dicen todo el tiempo, pero creo que es un proceso complejo lo que se ha vivido en Venezuela. El parecer que la izquierda quisiera que México tuviese ese modelo, ¿hay intencionalidad como para que se desacredite a la izquierda? ¿Ves esa opinión? Por supuesto, siempre ha sido un hilo conductor de señalar a la izquierda mexicana como la izquierda chavista o venezolana y hacer un símil para descalificando una, al mismo tiempo se descalifica a nosotros. En mi caso, yo creo que yo soy muy solidaria con los gobiernos de izquierda en América Latina. Creo que están haciendo una labor contra viento y marea y no han podido consolidarse por justamente, ya no tenemos una política de Estados Unidos que se llamaba la Guerra Fría, creo que es una guerra tibia, pero si ya se sabe que Estados Unidos tiene esa política hacia los países nuestros, pues las izquierdas deberíamos de estar muy preparadas
muy inteligentes, tener una estrategia para sortear esas adversidades. No necesariamente como lo hace Maduro. Ahí sí creo que tenemos que ser todos críticos, porque no es la manera autoritaria, por el sistema autoritario, antidemocrático, restringiendo derechos, cómo se resuelven los problemas. Creo que dentro de los marcos democráticos podemos encontrar una gama de soluciones para los problemas. Dolores, Venezuela ciertamente está pasando por una de sus peores crisis. Está en un momento histórico que será recordado por la tragedia de este gobierno. Pero México está pasando por un momento muy complejo también, donde los derechos humanos y los derechos de los periodistas, por ejemplo, no son respetados. Así es. ¿Con qué cara criticamos a otras naciones si aquí tenemos más de 200,000 muertos? No sé cuántas miles ya de personas desaparecidas, y ahora con una vergüenza enorme de ver que los periodistas, los defensores de derechos humanos, los activistas de varias ONGs están en una situación pues de persecución, de espionaje, de matanzas, de desapariciones también. Entonces es una situación extremadamente crítica en la cual se encuentra México. Es una crisis muy profunda, multidimensional en materia de seguridad. Este es un ejemplo que nos retrata de cuerpo entero, pero pues igual si nos vamos al plano económico, al plano de relaciones exteriores, a cualquier otro que se mencione, México está en el hoyo y necesitamos sacarlo de ahí. Y no hay, yo no veo dentro de las derechas un proyecto que realmente logre sacar a nuestro país adelante, sino que la crisis se profundiza y se van más abajo. Por eso la tarea histórica que representa la izquierda es vital en este momento. ¿Qué izquierda, Dolores? Pues nosotros. ¿Cuál de las izquierdas? ¿Cuál de las izquierdas y las izquierdas fracturadas, no? O sea, y ahora es un tema del que seguramente hablaremos, la no alianza o la alianza que pides que no se haga, llamas a la desobediencia para no llevar a cabo una alianza con el PAN. Bueno, parte de la crisis que vive México también es de su democracia, de la representatividad política, del papel de los partidos. Hay una crisis política muy profunda. Se expresa de muchas maneras. La derecha tiene su propia crisis y las izquierdas tenemos nuestra propia crisis. Esa crisis comenzó en el 2012, después de la elección, donde nos separamos y pareciera que nos separamos para luego unirnos en el 2018. Si fuéramos completamente responsables, no con nosotros, sino con el país, y jugáramos el papel que le corresponde a las izquierdas de México en este momento, tendríamos la responsabilidad de unirnos más allá de nuestras filias, fobias, problemas internos que pueden contarse y hay de sobra. Pero nuestro papel no es vernos a nosotros ni buscar solamente espacios para los dirigentes, sino es recuperar este país que se está cayendo y deshaciendo, y nuestro papel como izquierdas, siendo responsables y jugando el papel histórico que nos corresponde, deberíamos ir unidos en el 2018, porque ahora somos mucho más fuertes que en el 2012, pero la parte de la crisis es de que seguimos divididos como si fuera después del 2012. Siguiendo tu hilo argumentativo, entonces lo que tenemos en las izquierdas es un rosario de irresponsables. Algunos, un puñado. Un rosario se me hace como muy grande, pero sí hay unos cuantos. Hay unos cuantos. A ver, vamos a tratar de identificar y tú me ayudas. Yo me acuso aquí frente a ti de que yo soy de los que se burla de que construir un acuerdo en el PRD es casi como pues encontrar una aguja en un pajar, ¿no? Es una cosa muy complicada construir un acuerdo en el PRD, pero bueno, ahí hay algunos intentos. Déjame tratar de identificar las corrientes o las posturas internas. Uno, aquellos que están a favor de una alianza con el PAN, que las alianzas con las derechas les han resultado rentables electoralmente, han tenido victorias y que dicen, por ahí es un buen camino. Otros, los que quisieran ir solos. Otra corriente de pensamiento que dice el PRD tiene con qué, tiene fuerza, tiene energía, nosotros podríamos construir una candidatura presidencial al 18
con nuestro propio candidato. Y una tercera propuesta que yo los llamo, con profundo respeto, por supuesto, los nostálgicos del caudillismo y que quisieran caminar por el camino de Andrés Manuel y sumarse a Morena en un frente unido. ¿Las identifico bien? ¿Son esas tres o hay más? Bueno, primero, al interior del PRD teníamos un bloque en la dirección nacional. El bloque estaba conformado por nosotros, por ADN, por Vanguardia Progresista y una corriente chiquita que se llama MIS, Movimiento Izquierdas, algo así. Estas cuatro somos mayoría en el Comité Ejecutivo Nacional. Correcto. Y veníamos en una directriz, me parece, de suma responsabilidad, diseñando estrategias y también línea política, respetándola tal cual, y nos estaba yendo muy bien. Yo no había vivido desde hace mucho tiempo una unidad al interior del PRD, como teníamos más o menos gobernabilidad, estabilidad, manteniéndonos este bloque. En el otro lado estaba Nueva Izquierda y Foro Nuevo Sol, en minoría, y esperando. Ahora, en la discusión del Frente Amplio Democrático, que no es otra cosa más que la alianza con el PAN, se soltó tanto ADN como Vanguardia Progresista, donde está Héctor Serrano, y nosotros nos quedamos solos. Y en minoría completa, no podemos aceptar, es decir, nosotros. Esta unidad en el Consejo se rompió, es lo que estás diciendo, y cada quien empezó a jalar en distintas direcciones. Es que tú ubicas tres escenarios, ¿no? Tres posiciones. Esta alianza cupular, inconsulta, de espaldas a la militancia y a la sociedad, porque hubo reuniones secretas que ya se venían dando desde hace tiempo, pero esto se consulta, esto se debate, se discute de cara a la militancia. No se hizo, es una imposición, digámoslo así, de unos poquitos dirigentes hacia el grueso del partido. Esa no tiene ninguna viabilidad. El PRD, entro a caracterizarlo, el PRD conserva su voto duro, y es un voto duro de izquierda, y es un voto duro importante. No es poca cosa el PRD. Quien diga que ya no existe, que no es así. La fuerza del PRD en coyuntura se expresa de una manera muy visible. Si la dirección no se equivoca, si se ponen buenos candidatos, si se hace una buena estrategia, la militancia responde y nos va muy bien. Pero esta militancia no le perdona a la dirección una alianza como la que proponen. Entonces ese PRD no va a votar por lo que esta alianza la podemos identificar como el acuerdo orquestado y manejado por la hoy presidenta Alejandra Barrales y su grupo para acercarse al PAN y construir este frente amplio para el 18. ¿Lo entiendo bien? Sí, no solo ¿Tú no estás de acuerdo con eso? No, pero no solo es ella, sino sobre todo los compañeros de Nueva Izquierda. Ellos tenían ya 2 años de reunirse con Moreno Valle. También tenemos derecho a reuniones, claro. No las critico, pero venían en ese sentido de postular a Moreno Valle, cosa más absurda. Lo digo así, Dios nos proteja, Dolores, por Dios. Por favor. En fin. Entonces, nosotros desde luego cuando hemos sabido de esas reuniones decimos, los compañeros tienen que estar verdaderamente ajenos a la realidad, ya perder el piso completamente para proponer algo por el estilo. Y después viene Alejandra, que está pensando más en la ciudad, y en sus cuentas, bueno, pues no queda más que el PAN. Y es una caracterización o una dimensión que es completamente equivocada. El voto en la Ciudad de México es consistentemente de izquierda, una y otra y otra. Tenemos y otra 20 años vez. en esa ruta, sí. La gente de la Ciudad de México, la ciudadanía, es progresista. Si no de izquierda, si no es de un solo partido, es preponderentemente progresista, democrática, más de las filas de la izquierda que de la derecha, peor aún de la ultraderecha.
Entonces, aunque el PRD fuera con una candidatura PAN-PRD, la militancia no votaría por eso. Y entonces se pierde más con esa alianza que lo que se gana con la alianza. ¿Tú estás dónde, Parada? ¿Tú estás a favor de caminar y buscar un frente unificado de izquierda, es decir, acercarse a Morena y Andrés Manuel, o tú estás en la candidatura única del PRD con su propio candidato? Yo estoy en el medio que tú mencionabas, porque estamos como en el sándwich. Sí. Por un lado está el sectarismo de Morena, que no acepta por nada del mundo a otras izquierdas, cuando la alianza, la unidad de las izquierdas es la única que nos ha salvado en otros momentos muy difíciles. Hoy que el país nos necesita, pues debemos de ir unidos, no importa que no tengamos cargos, lo importante es alcanzar la presidencia de México, porque ese es el papel que tenemos que jugar en este momento, ya no hay tiempo. Lo valorábamos hace poquito con Porfirio, con Cárdenas, con Ifigenia, con Encinas, de que ya no queda tiempo. Mi generación, esta generación, vamos para 40 años de estar promoviendo el cambio hacia la izquierda. Y ya nada más tenemos el 2018, no porque nos vayamos a morir, sino porque es una oportunidad histórica. Pero es un porque ciclo que se cumple en algún sentido. Incluso para estos baluartes que acabas de mencionar, porque en esta semana que termina vimos un encuentro entre el ingeniero Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Ifigenia, fundadores del PRD, con Alejandro Encinas y contigo. ¿Tú orquestaste esta reunión? En parte sí, Porfirio sobre todo, que es un genio de la política, pero yo un poco, déjame volver al ajedrez. Sí. Hablaba yo de la alianza PAN-PRD, que ya es una situación casi de derecha. No es un centro derecha, sino es una desfiguración de la izquierda. El PRD en medio, con muchas opciones, con muchas posibilidades, y está Andrés Manuel por el otro lado. Pero la gente, nosotros del PRD, con muchos pensadores progresistas, democráticos, como estos, pero también hay muchos más. Está Woldenberg, que no es de ningún partido, está Marta Lamas, una feminista progresista, y está Juan Ramón de la Fuente, muchos pensadores, incluso Mancera, que no es tampoco del partido, es muy cercano al PRD. Ahí lo vimos parado, pero muy feliz a favor del acuerdo, y no es militante. Pues es harakiri, él solo... Híjole, pero no sé si es el mejor momento para que Mancera se postule ni apoye absolutamente nada, ¿no? Su papel en la Ciudad de México ha sido bastante cuestionable, Dolores. Él es un aspirante a la presidencia de México y debería de tomar precauciones para no aparecer en todos los escenarios, porque esa imagen con el PAN lo va a sacar de la contienda. Es mi percepción. Pero sin ir más lejos, su imagen como jefe de gobierno de esta ciudad lo va a sacar de cualquier posibilidad. Él ha caído en las encuestas en la Ciudad de México y en la zona metropolitana, pero no así en todo el país. Tenemos encuestas de que él está bien posicionado en el norte del país, en algunos lugares también del sur. Claro, el voto de la izquierda es del centro hacia el sur, sí, y ese es el grueso de la izquierda. Regresando, Dolores, al tema de la posibilidad de la alianza. Hay un escenario en el cual, si las corrientes encabezadas por Nueva Izquierda y otras llegan a la alianza con el PAN, ¿hay algún escenario en el que IDN decida abandonar el PRD y eventualmente buscar una alianza con Morena? Me lo han hasta pedido, pero nosotros decimos que el PRD tiene un capital político muy grande, creado, forjado a lo largo al menos de 2 décadas, desde 27 años ya tenemos de haber fundado el PRD, 3 décadas, y no es el capital de unos cuantos dirigentes. Este partido le pertenece a la militancia, que ha sido muy leal a la izquierda, que nos ha costado mucho trabajo su desarrollo, su crecimiento, su posicionamiento, y son otros los que dilapidan ese capital político, y decimos, bueno, si no están de acuerdo con los postulados de la izquierda, si no quieren a un PRD posicionado, anclado en los principios que le dieron origen, en su plataforma, entonces pues son otros los que se deben de cambiar de lugar, no nosotros.
porque las alianzas tienen que ser siempre con dos características al menos: un programa común y un candidato común fuerte, que se identifique con esa plataforma. El programa es la gran plataforma para poder participar en la sociedad, para ofertarle a la sociedad propuestas. Y nuestro programa siempre ha sido democrático, digámoslo, no de izquierda solamente, pero sí una gama progresista, con propuestas, por ejemplo, de tener un modelo económico alternativo, un modelo de seguridad pública de carácter humanista, o sea, centrado en los derechos humanos, una política social de carácter universal que se vea, en fin, con esa progresividad que debe de tener, como lo marca la Carta de los Derechos Humanos. Para nosotros la política social son los derechos humanos hechos política pública. Para ellos la política social, para las derechas, es una política focalizada en unos pocos, los pobres, las dádivas, los regalos. Y nosotros tenemos pues una consideración diametralmente diferente de las derechas, del PAN o del PRI. ¿Cómo vamos a unirnos el PAN, el PRD, cuando apenas ahorita en el Senado, ahí aprobaron las reformas estructurales? Yo voté en contra de todo eso, no solamente el voto en contra acrítico, sino con todo un análisis, con toda una consideración y un posicionamiento que es defender la línea política que representa la izquierda perredista. No nos desfiguramos, pero revolvernos con la derecha pragmáticamente por ocupar puestos, se pierde lo más por lo menos. Yo le pregunto a la presidenta Alejandra Barrales, que está preocupada por tener una correlación favorable en la Ciudad de México. Si se suma el PAN con el PRD, ¿cuántos votos le da el PAN al PRD? Y saliéndonos nosotros, por ejemplo, porque no nos invitaron, ¿no? Entonces estamos fuera de ese asunto y nosotros no queremos estar en esa alianza. Bueno, si nosotros estamos fuera, nosotros teníamos 7 delegaciones, el PAN tiene 2, así fuera, por aritmética, que no es así la política, no es la sumatoria, pero aún así, si nosotros pierden más que lo que ganan con el PAN. No están haciendo un análisis correcto de la situación. Creo que están desesperados por lo que pueda pasar en la ciudad con Morena, que Morena se ha venido fortaleciendo muchísimo y creo que a eso obedece más su alianza desesperada con el PAN, que en lugar de tender puentes, de tender caminos para unificar a las izquierdas. No todo lo decide López Obrador. Él tiene un posicionamiento radical de no ir en alianza, de ir solo. Me parece también muy irresponsable en este momento hacer esa caracterización, esa posición de no ir con nadie. Es equivocada completamente. Déjame hacer una pausa, porque si no me van a regañar. Antes de irnos rápido, entonces, para cerrar esta pregunta, Enrique, ustedes, de continuar la dirigencia del PRD, esta ruta de alianzas del PAN, ¿ustedes estarían más inclinados a sumarse con Andrés o a quedarse a la espera de ver cómo funciona esto? Lo que estamos programando, propiciando, trabajando, es tener una unidad pues, de las fuerzas progresistas, más allá de los partidos, con una candidatura ciudadana. Ojalá podamos encontrar una candidatura. Que no provenga de un partido, digamos. Que no provenga de ningún partido. ¿Y le va a alcanzar al PRD, Dolores, para armar una candidatura suficientemente sólida para ganar la presidencia para el 2018? Si convoca al PRD, no. Pero si convoca personalidades del mundo progresista, sí. Cuauhtémoc, Porfirio, Ifigenia, Encinas, Padilla. Ellos son unos. Yo soy de un partido, ellos son independientes, pero hay muchos otros que pueden convocar, hacer un llamamiento, una convocatoria a la responsabilidad con el país. Es un llamado a la responsabilidad política a todas las fuerzas democráticas, progresistas y de izquierda, partidos o no, para que todo mundo confluya en un fin. O sea, estamos hablando de una candidatura independiente. Ciudadana, diría yo, una candidatura dentro de... Pero apoyada por distintas fuerzas de donde quiera que venga. Por todos. Y no de alguien que provenga del interior del partido. De ningún partido.
Vamos a hacer una pausa, está muy interesante esto. Espero lo haya notado porque lo vamos a ver en los siguientes meses. Estamos con Dolores Padierna, regresamos enseguida. Mauricio Mejía tiene la información más oportuna para la sobremesa, cultura, espectáculos y deportes. Expreso Doble, lunes a viernes, primera emisión, 3:45 de la tarde. Segunda emisión, 6:45 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Retomo para ayudar al auditorio a comprender lo que estamos discutiendo. Tú hablas, Dolores, de que si este frente convocado por algunos integrantes de la dirigencia del PRD, Alejandra Barrales y otros, de conformar una alianza con el PAN, tu corriente y otros importantes perredistas estarían por la conformación de otro frente con una candidatura ciudadana. ¿Lo estoy entendiendo correctamente? Sí. Inclusive Vanguardia Progresista, que es una de las corrientes que salió el domingo con el anuncio del Frente Amplio Democrático, platicamos con ellos. Y ponle nombre y apellido para que la gente entienda, porque sí, allá afuera ustedes creen que todo el mundo dice, y Nuevo Sol, y todo el mundo sabe quién es Nuevo Sol, y IDN y ADN, nadie sabe, ponles rostros. Para ponerle un rostro, Héctor Serrano, correcto, que está muy ligado al jefe de gobierno, están de acuerdo en esta propuesta, que se haga un llamamiento de personalidades con alta autoridad política y moral en México para que se convoque a una candidatura ciudadana y podamos trabajar para ganar el país. ¿Quiénes son esos personajes con tanto reconocimiento que no están vinculados necesariamente a un partido, Dolores? Hay muchos, muchísimos. Podría tener ahorita 40, por ejemplo, que hicieron el proyecto redactor de la Constitución de la Ciudad de México, que se buscó las mejores mentes, gente progresista, que fuera también incluyente de todas las ideas y que hiciera una propuesta de desarrollo para la ciudad en este caso. Pero todos ellos son personalidades, Luis Villoro, en fin, Juan Ramón de la Fuente, María Rojo, el propio ingeniero Cárdenas, muchos están en ese ámbito muy amplio, hay académicos. Y yo digo, incluso hay gente hasta del PRI, por ejemplo, muy nacionalista. Cuando estábamos discutiendo la reforma energética, hicieron foros. Por ejemplo, el que fue regente. En fin, hay personalidades de todos lados. El propio PAN tiene algunas personalidades que no son de ultraderecha y pudieran caminar en este frente. No se trata tampoco de hacer un frente contra Morena, sino que sea tan de peso que propio Morena se vea en la necesidad de la unidad, en la responsabilidad con el país primero que nada. O sea, pero con Morena la única fórmula es de subordinación, es decir, porque nadie va a entrar a Morena o sumarse a Morena a discutir la candidatura. La candidatura está clarísima, determinada, no me atrevo a decir si consensuada o qué, pero pues el candidato es uno y no hay. Sí, es decir, no es negociable, el llamado ahí es, vénganse para acá, yo les abro la puerta a todos, pero aquí la candidatura es mía. Entonces, yo no veo un frente ahí como sumándose y ¿qué van a discutir con Andrés? ¿La plataforma? No. La estrategia? No. La candidatura no, a lo mejor podrán discutir
postulación a otros cargos, pero... Yo creo que en la plataforma pudiéramos tener muchísimas coincidencias con ellos y nosotros apostamos a muchas personas muy valiosas que hay al interior de Morena y que ellas puedan convencer a su líder de la necesidad que tiene México de ser rescatado por las fuerzas progresistas. Ya el país vivió 70 años primero con el viejo PRI, luego la docena trágica con el PAN y ahora volvió otra vez el priismo autoritario del nuevo PRI, pero que se parece mucho al viejo. Ya sabemos cómo gobierna el PAN, cómo gobierna el PRI. Y eso ha hundido al país. Pero de hacerse, perdóname, Dolores, una alianza, reforzando lo que dice Leo, no es negociable quién es el candidato. Si Andrés Manuel estuviese dispuesto a recibir al PRD en Morena, el candidato es Andrés Manuel, lo tienen claro. ¿Y aún así estarían ustedes dispuestos a ser parte de ese proyecto? Nosotros diríamos sí a la candidatura de López Obrador, si él está muy bien posicionado, está encabezando las encuestas y si el grueso de las fuerzas progresistas y democráticas lo apoyan, porque de otra manera sería una candidatura testimonial de competir para perder. No queremos perder, queremos ganar y para ganar necesitamos unirnos todos en una candidatura que sea de todos, no solo de una parte. Esta semana, Dolores, Andrés Manuel lanzó otro video de los que acostumbra en las redes sociales, que es ya su principal mecanismo, donde hace un llamado a los perredistas y a los panistas de dejar los partidos. Panistas, perredistas, dejen a sus dirigencias y vénganse a Morena. Entonces, pareciera que una posibilidad de alianza con Morena se ve remota, salvo que sea esa la condición, simplemente el sumarse, el agregarse a lo que ya ha definido López Obrador. El otro escenario, el de la candidatura ciudadana, es la réplica, algunos lo han visto así, del caso francés de Macron, un candidato que es de la izquierda, proviene de la izquierda, pero logra reunir tras de sí pues a la ciudadanía de todos los partidos. Se corre al centro. Y se corre el centro. El problema es que cuando se han puesto a buscar a los Macrones mexicanos, y aunque coincido, hay muchísima gente de talento en el país, no solamente los 40 que dice, seguramente muchos hay un más. Ahí en Catedral que dice se busca un Macron. Pues no hay. Déjame ponerte un nombre que lo han dicho 20 veces, José Woldenberg, pero cada vez que uno habla con Pepe, lo manda al diablo Pepe a cualquiera que le diga que sea candidato. No hay personajes que tengan la capacidad de generar consensos y que sean figuras sin discusión, que sean totalmente reconocidos por la ciudadanía, por diferentes corrientes. Entonces, pareciera que el escenario pudiera ser el de una izquierda fracturada que va a ir con dos candidatos, un candidato del PRD, fuera el que sea, la alianza se ve muy complicada, Andrés Manuel, y por primera vez desde 1982, la izquierda, bueno, 88 porque hubo varios, por primera vez desde 88, la izquierda iría con más de un candidato. ¿Ves ese escenario? Sí lo veo, lamentablemente, si las elecciones fueran hoy, ese es el escenario de este momento. La gran apuesta es que las personalidades, las mentes democráticas del país sepan convencer y también sepan renunciar a sus propias figuras y puntos de vista para adoptar uno que incluya a todo el país y la necesidad de participar juntos en este momento. Mencionabas a José Woldenberg y en efecto, cada vez que se le plantea, no, él no quiere eso, él sirve para académico, para escribir, pues hay gente que nace cada quien para lo que está, pero no digo que él, pero hay otras personas que no dicen lo mismo porque están pensando en sí mismas. Aquí se trata de renunciar todos a lo que somos o a lo que queremos para adoptar el programa de todos y alcanzar lo que ha sido un anhelo de todos nosotros a lo largo de al menos 4 décadas y llegar a la presidencia. No hay tiempo que perder y yo creo que si se hacen bien las cosas, si se habla, si se tienden puentes por todos lados, a lo mejor este puente que dinamitó Vicente Fox en el año 2000
que es el puente de la transición hacia la democracia, que está roto, que está parado, que está estancado, podamos reconstruirlo juntos para poder dar el salto cualitativo. Dolores, lo veo complejo. Yo no veo un frente con Andrés. Yo creo que Andrés está en un pedestal, no quiero decir que sea legítimo o no, yo creo que es perfectamente válido. Él ha construido su proyecto, lleva muchos años, pero pues voy derecho, no me quito, pues soy yo. Los que quieran conmigo, es su proyecto, su visión de país, su plataforma, y por cierto ha construido un equipo muy sólido, es decir, aquí ha estado Alfonso Romo, ya han estado mucha gente que está conformando equipos ahí atrás especializados en distintas cosas. No está cruzado de brazos Andrés Manuel, y no solamente hablo de su activismo y de recorrer el país, que lo ha hecho mucho, etcétera, pero yo no veo ahí la disposición de Morena de decir, a ver, vamos a sentarnos de tú a tú con esta corriente del PRD a conformar un frente unificado de izquierda. No lo veo. Yo creo que los que quieran, como fue tu colega y amigo, no sé si eso es correcto, el señor Barbosa, de irse a sumar de aquel lado. A lo mejor puso sus condiciones porque también tiene su talla, su corazoncito, ¿no? Y dijo, muy poblano. ¿No? Pues yo privado, ¿no? Me vayan a poner ahí en la general, yo quiero mi oficina privada, lo que sea, pues, pero yo no veo ahí ustedes sentándose de igual a igual, Andrés Manuel, a ver cómo está la plataforma, cómo sumamos, no lo veo. Pues sí, en este momento tampoco yo lo veo, y nosotros no estaríamos dispuestos a ser acólitos. Sí, súmense, agréguense. No, porque en política se analiza la situación, se llegan a acuerdos políticos, la inteligencia y los anhelos de cambio tienen que dar para ponernos de acuerdo, reconociéndonos y respetándonos. Ahí sí es darnos a respetar, porque eso de súmense no es democrático, no se me hace como luchar toda la vida y acríticamente sumarse. Primero, quién sabe si nos invite. Y segundo, pues sí, porque... yo te diría, todo parece indicar que no. Exactamente. Todo parece indicar que no. Entonces, creo que es una actitud, le digo yo, irresponsable, de unos y de otros. Por eso nosotros queremos trabajar pues con unos y con otros y con muchos otros, para ver si esos muchos otros hacen entender tanto a los que están en el PRD queriéndose desdibujar, como a los irreconciliables a veces parecieran. Ustedes no con el PAN, eso es un hecho. Definitivamente no tenemos ninguna y no porque sea identidad el que vemos, aunque fuera otro, pero hay un principio ideológico ahí que ustedes no pudieran superar para construir una alianza con la derecha. Ellos son neoliberales, nosotros antineoliberales. Pero decías hace un momento, Dolores, que todo sea por el bien del país, que hay que dejar los intereses personales. Y si hacer una alianza, porque todo el mundo está aterrado con la candidatura de Andrés Manuel y están haciendo alianzas de toda índole, pero no parece que sea congruente la idea de hacer un proyecto de país conjunto, a pesar de que fuese la derecha contra lo que queda de la izquierda bastante fragmentada. Bueno, si se trata de anteponer los intereses del país, no necesariamente la derecha tiene propuestas democráticas, progresistas para el país, evidentemente que no, mucho menos la ultraderecha, que es el PAN. O sea, ya además ellos ya gobernaron y ve el desastre que nos heredaron. ¿Cómo podemos aliarnos con quien dejó el país bañado en sangre? ¿Cómo podemos aliarnos con quien encerró en la cárcel a muchos dirigentes, a quien hizo la ley Bala en Puebla? O, en fin, esas personas son de ultraderecha. No hay nada de identidad ideológica con ellos. Y cuando hablo de un programa, se trata de una ideología plasmada, una serie de ideales escritos, y sobre de ese programa buscar a alguien que unifique para que podamos entrar a la presidencia todos. Escuchando a Alejandra Barrales el domingo pasado, y cuando hace esta convocatoria, este llamado, dice que como si el hilo que amalgama esta alianza es sacar al PRI
de Los Pinos. Es decir, el llamado a la alianza es para sacar al PRI. ¿Ese propósito solo es válido? Porque lo que tú estás diciendo es que no, que habría que... Compleméntale. Exacto. Sacar al PRI para meter a quién, al PAN, pues ya lo vivimos. Ya se sacó al PRI para meter al PAN y fue un desastre, fue contraproducente. Entonces ahora, ¿quién va a la presidencia? Ahora, el PAN acepta y entonces solo así admitiríamos una alianza de esa naturaleza, que ningún panista vaya de candidato y también ningún perredista vaya de candidato a la presidencia de México. Entonces, si los partidos no llevan candidatura, entonces se habla de una candidatura ciudadana. Ahí sí, porque se haría un programa Frente Amplio, llamémosle como les dicen ellos, y ahí pueden suscribirlo panistas o algunas... Además, déjame decirte una cosa. En la ciudadana no entra Miguel Ángel Mancera, ¿eh? Sí, no, bueno. Porque ese no viene de la ciudad, digo, no porque no sea ciudadano, sino... Porque ese viene cobijado por un partido. Y además Él nunca es un político profesional que ha ejercido cargos de elección popular, que ha estado... No. Un ciudadano se entiende, a ver, corríjanme en el concepto, pero yo entiendo un ciudadano, alguien que venga de otro sector, de la academia, del mundo de las investigación, de las letras. ONGs, pero no de un partido. ¿Lo estoy entendiendo correctamente? Bueno, él no es de un partido. Y bueno, nunca se él juega con eso. Y antes de ser ¿Pero jefe ustedes de lo gobierno postularon? era académico. Ah. Pero él es muy cercano al PRD. Llamémosle, muy cercano, pero no es del PRD. Entonces entra dentro de esa baraja que competiría en las encuestas para ver quién está mejor posicionado. Ahí entrarían pues los presidenciables, ¿no? El PRD tiene una característica. Cuando uno ve los presidentes del PRD a lo largo de la historia, creo que pocos partidos tienen la característica de tantos expresidentes que ya se fueron. Sí. En el PAN tuvieron uno que otro, Castillo Peraza, que antes de morir, bueno, renunció al PAN, Espino, hay 2 o 3, pero aquí, si vemos el fundador, Cuauhtémoc Cárdenas, adiós. Ya se fue Porfirio, ya se fue Andrés Manuel, ya se fue el doctor Robles, se fue, es decir, hay una buena cantidad de expresidentes del PRD que finalmente dejaron el PRD. Pareciera que hay una característica del PRD que expulsa a quienes durante algún tiempo lo dirigen. Bueno, y el colmo llegó cuando tuvieron que importar a Basabe. Bueno, pero alguien en la coyuntura Navarrete, quiero decir, ¿no? Bueno, decir, sí, cuando Navarrete hace crisis, bueno, pues tiene que llegar un externo, al salvamento. No sé si ciudadano, a salvar al PRD. Entonces, a veces pareciera que esa vocación de fractura, de división de la izquierda, histórica en México, por cierto, la conoces tú muy bien, Dolores, pues no logra salirse de los genes de los militantes de los partidos, no necesariamente de la gente de izquierda en la sociedad, pero sí de quienes integran los partidos, y eso pareciera estarse repitiendo ahora en todo este proceso para el 18. Por eso se ve complicada el frente de izquierda, el tratar de repetir experiencias como la de Uruguay, un frente amplio progresista que lleve al poder a un personaje que no necesariamente de un partido, en fin, es algo que es difícil visualizar hacia adelante. El modelo ideal sería el del Frente Amplio de Uruguay, donde se tiene una plataforma, un programa común y un candidato común, vinculantes, que unifica a todos. Ese sería tal vez en este momento la fórmula más eficaz para el país. Y en efecto, el PRD ha sufrido mermas muy valiosas, muy significativas, como pues sus candidatos presidenciales, nada más ni nada menos. Y se ha quedado, o nos hemos quedado en el PRD, los militantes propiamente, y pues sí, ha sido una gran pérdida la del ingeniero Cárdenas, la de Encinas, la de Andrés Manuel, tal vez sea la más grande porque su corriente al interior del PRD era muy grande, y fue una pérdida, es parte de la crisis que ha vivido el PRD y que no han encontrado los dirigentes que han estado en este tiempo reciente, no han encontrado la forma para atraer de nueva cuenta. ¿De qué manera atraer de nueva cuenta a quienes se fueron? Pues modificando los métodos de una dirección autoritaria a veces también, que no quiere a la gente muy de izquierda. Nosotros no nos quieren tampoco,
pero nosotros somos militantes, somos creadores, fundadores, constructores de este partido, y tampoco es... ¿Cuántos militantes tienen algunos de ellos? Con todo respeto, pero muy poquitos. Los que tenemos la militancia, también estamos ahí en la dirección, porque formo parte del Comité Ejecutivo Nacional, pero hay de dirigentes a dirigentes. Hay dirigentes que pues tienen 20 o 30 o 50 compañeras y compañeros, pero hay otros que tienen mucho peso político. Vamos a hacer una pausa. Pues es un peso que ya tendría que haberse reflejado en la dirigencia total del partido, y no, estoy seguro que no te estoy diciendo algo que no forme parte de tus por eso noches no hay elecciones, de desvelo. Por eso no hay elecciones al interior. Ahorita hablamos de la sucesión, que por cierto ya está a la vuelta de la esquina. Mensajes, volvemos enseguida. ¿Quién ganó y quién perdió en la jornada de negocios? Susana Sáenz tiene los nombres, datos y hechos tal como son. Ganadores y perdedores con Susana Sáenz. Lunes a viernes, 4 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Bueno, estamos en la recta final, nos quedan 10 minutos, así es que aprovechenlo sabiamente. Me callo, don Enrique, por favor. Dejamos el tema de la sucesión, un tema álgido, complicado adentro del PRD, porque comentábamos antes de entrar al aire, debía haberse dado ya, debieran estar puestas las cosas en la mesa para que se diera la sucesión. Pero pensar en una sucesión en el PRD es imaginar dos cables eléctricos, acercarlos, ya espera uno las chispas. ¿Cuál es el escenario que ves, Dolores? Ay, señor Quintana, esa pregunta sí es la más difícil de Dolores sudando. Porque el PRD es un partido sumamente complejo, es un partido de corrientes, estatutariamente de corrientes, y cada vez que hacemos elecciones, de acuerdo a nuestros estatutos, puede hacerse elecciones mediante el Consejo, que son elecciones indirectas, o elecciones directas con la militancia. Para cambiar el Consejo, única y exclusivamente está el método de la militancia, de elecciones directas. Y lo que la lógica haría, enseñaría, es de que convoquemos a elecciones directas para cambiar el Consejo, y el Consejo elegiría a la nueva dirigencia, tanto al Comité Ejecutivo Nacional como al presidente o secretario general, o presidenta y secretaria general. Pero este escenario no lo veo por dos razones. Primero, porque el PRD no sabe hacer elecciones directas. Queda la oportunidad de hacerlas a través del INE. Encargárselas al INE, pero cuestan mucho dinero. Creo el año pasado era 120 millones, que no tiene el partido ese dinero. Entonces la tendría que hacer el propio PRD, con los resultados catastróficos que nadie desea. Entonces, la otra que la historia registra. Y que la historia lamentablemente registra. La otra es que este consejo que está, pues elija nuevos dirigentes, pero ya tenemos una correlación prefigurada que ya podemos hasta adivinar quién va a quedar
en la presidencia y la Secretaría General. Entonces sería también pues una simulación. Por cubrir el expediente, creo que se va a acudir a este segundo escenario. Entonces la primera es porque no vamos a hacer elecciones y segunda porque el 2018 ya está, ya empieza en septiembre el año electoral, no nos da tiempo para hacer una elección de bases, de militantes. Y entonces también responsablemente no nos vayamos a ese escenario que ya sabemos lo que va a ocurrir. Entonces transijamos en que este Consejo elija una nueva dirección. Alejandra ya cumpliría su plazo y tendría que ser sustituida inmediatamente, ¿no? Y pues hay muchos compañeros, compañeras valiosas para ocupar la presidencia del partido. Bellísima frase, Dolores, pero no te la cree nadie. Déjame decirte otra cosa. ¿Pero por qué? Si hay muchos compañeros sí hay y muchos compañeras. valiosos, pero todo parece ser, vuelvo al ajedrez, que ya está todo ahí armadito. Es decir, Alejandra se suma y jala una corriente para hacer la alianza con el PAN. El PAN postula a Ricardo Anaya a la presidencia y Alejandra Barrales a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Ahí va el acuerdo. Y ahí dime... Una de las corrientes a la presidencia del PRD. ¿Cuyo que nombre y sería apellido? La de Héctor Bautista, que se llama... Empieza con Z el apellido. Que no es Zapata, debe ser Cepeda. Cepeda. La estrella de Nesa. La estrella de Nesa, pero es un gran compañero. No lo es un dudo, y gran además dirigente. aquí aplaudimos enormemente su campaña, lo hizo muy bien. Muy buen gobernante, además, entregó con muy buenos cuentas resultados. Muy positivas en materia de seguridad, no hay un solo peso fuera de lugar, fue un gobierno honesto. Creo que a esa gente que gobierna bien, merece ser reconocida. Que no es un municipio cualquiera, es uno de los más grandes del país. No, y los índices de seguridad mejoraron enormemente. O sea, ustedes también quieren su niño maravilla, como los azules. Nosotros también tenemos un niño maravilla, que es Juan Cepeda. Y hablando de Juan Cepeda, Dolores, el Estado de México fue un buen experimento de lo que podría perfilarse para la presidencia en el 2018. Primero porque no pudieron conciliar una alianza entre el PRD y el PAN porque cada quien quería poner a su candidato. Y en segunda porque a pesar de que Juan Cepeda, ya lo decía Leo, tuvo una gran campaña y es un personaje con mucho encanto, muy carismático, muy inteligente, no le alcanzó, cosa que se había previsto. Claro. ¿Quién va a ser el candidato del PRD para la presidencia si no es un candidato independiente, si no es un candidato ciudadano? Primero, tienes absoluta razón al decir que la elección del Estado de México es la antesala o el ejemplo de lo que no hay que hacer. Ahí está claro que se pierde. Claro. Bueno, entonces, el Estado de México tiene dos lecturas. Primero, que la izquierda creció, y creció de manera muy importante, y que podemos ganar, que junta a la izquierda ganamos una plaza importantísima como el Estado de México, pero que yendo divididos se pierde. Entonces, el ejemplo de lo que no hay que hacer. Entonces, ya sabemos que por ahí no, ¿por dónde sí? Pues con la unidad y con un candidato o candidata que esté muy bien posicionado, desde luego, y que logre conjuntar a todas las fuerzas progresistas del país. Pienso que no veo canales comunicantes o alguien de tu corriente o de la dirigencia del PRD está sosteniendo conversaciones o está con un canal de comunicación abierto con Morena. Ay, bueno, nosotros tenemos muchísimos amigos, compañeros entrañables, y hay gente valiosísima allá como acá. Y tenemos, como todos, pues dialogamos, platicamos, hacemos diagnósticos, y por eso me atrevería a decir que no todos piensan como Andrés Manuel, y que ellos son una esperanza de que logren convencer a Andrés Manuel de la unidad de todas las fuerzas progresistas. O sea, ¿tú tienes tu velita encendida todavía? De que se dé la unidad, no voy a descansar hasta que no se dé. Y si no se da, no será por nosotros. Y nosotros tenemos que jugar el papel histórico que nos corresponde, que es propiciar la unidad, ser un factor de unidad, no de división. Conclusiones, por favor. Creo que está muy claro que la izquierda, si estuviera unida, muy probablemente estaría prácticamente en la antesala de Los Pinos. Y no solo de Los Pinos, sino de tener casi el control de las cámaras, Congreso, una buena cantidad de gubernaturas, una enorme cantidad de municipios. Separada,
muy probablemente no llegue ni a la presidencia, tengan una mucho menor cantidad de representantes en el Poder Legislativo y quizás uno que otro estado, el Distrito Federal, bueno, la Ciudad de México sin duda y uno que otro estado en el país. Lo que se ve difícil es remontar esta vocación de fractura que parece tener la izquierda y establecer una unidad. Bajo esa lógica, entonces, creo que, así como tú dices, si la derecha es el PRI y el PAN, algún partido de esa derecha muy probablemente repita en la presidencia. Primero yo le quitaría el estaría. La izquierda estaría en condiciones de llegar a la presidencia. Yo lo pongo, está en el presente. Hoy las fuerzas progresistas de izquierda en México estamos con la posibilidad, con el número de votantes suficiente para entrar a lo que es el mayor anhelo, no por el cargo, sino porque desde la presidencia se puede implantar el modelo alternativo de nación que nosotros hemos venido proponiéndole a la sociedad mexicana a lo largo ya de muchos años. Entonces sí estamos ante esa posibilidad. ¿De qué depende? De la unidad. Si llegamos al 2018 divididos, vamos a hacer el ridículo y no quien siga en esa posición tendrá que rendirle cuentas a la historia. La historia registra todo y yo conminaría a todos los dirigentes y a todas las personas que tienen que jugar un papel en este momento, que lo hagan y que no sean sancionados por la propia historia, que no se queden en el basurero de la historia, sino, y tampoco se trata aquí de tener ni héroes ni nada de eso, se trata de que juntos, como políticos responsables, hacer lo que tengamos que hacer para poder llegar a la presidencia de México y poder empezar a estabilizar el país y luego levantarlo, luego sacarlo a flote. La responsabilidad es muy grande. Keren. Así es. Pues Dolores, ante la negativa de una exotiquísima alianza entre la derecha y la izquierda, entre el PAN y el PRD, veo a Andrés Manuel tan confiado con su soberbia habitual que no parece necesitarlos. Aparentemente, sí. Andrés Manuel cree no necesitar a nadie. Y ese creo que será su panorama, ir en la independencia y con la fuerza que ha tomado Morena en los últimos años y con toda la confianza de la que se hace valer. En efecto, tienes toda la razón. Eres muy generosa al decir que es muy sofisticada la alianza. Bueno, llamémosle así. No, dije exótica. Exótica, perdón. Pero yo creo que es un error catastrófico, es un error político de grandes dimensiones. Por ahí no está la salida, no está la solución. Eso va a ser la sepultura de quien renuncia a sus principios y se revuelva con la derecha, porque eso no tiene ningún asidero en el corto plazo. Y también tendrán que rendirle cuentas a la historia de por qué propiciaron mejor esa alianza y no la otra alianza. Y también Andrés Manuel tendrá que hacer un esfuerzo enorme para explicarle a México por qué prefiere ir solo y por qué prefiere competir y no ganar. Se nos acaba el tiempo, nos tenemos que ir. Ya no lo analizamos, pero lo dejamos para otra ocasión. ¿Qué tan rentable han sido esas victorias estatales en alianza? Porque los que vimos en la última edición de Gobernadores fracasaron, es decir, no hubo auténticos proyectos de coalición cuando el PAN y el PRD fueron juntos en algunos estados. O gobernaba uno o gobernaba el otro, pero no había una auténtica plataforma compartida, pues, ni proyecto compartido. ¿Dónde hemos ido juntos a nivel estatal? Donde el PAN lleva la candidatura a la gubernatura. Ellos han sido la voz cantante. Con excepción de Oaxaca en el 2010. De Gavín, exactamente. Pero por no tener una plataforma. Que tampoco resultó exitosa, por cierto. Pero bueno, nos vamos. No tienes un escenario tranquilo en los próximos meses, Dolores, pero estaremos muy, muy pendientes de los acontecimientos y estoy seguro que antes del 2018 tendremos el honor y el privilegio de que estés con nosotros nuevamente. Muchas gracias. Keren Miret, muchas gracias. Muchas gracias. Senadora, don Enrique, gracias. Leo, buenas noches. Y gracias a usted por la gentileza de su atención. Lo esperamos en La Silla Roja el próximo domingo a la misma hora. Muy buenas noches.